En el episodio 337 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de qué es eso del estado máximo de la estatoestable. Es un término fisiológico que puede crear cierta confusión con el VT2, con el umbral ventilatorio segundo, umbral anaeróbico. Y bueno, me gustaría hoy hablar de este tema y un poco aclarar estos conceptos. Venga, pues vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenidos a este episodio 337 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es miércoles 5 de junio de 2019 y como siempre, y bueno, y hoy no va a ser una excepción, te animo a entrar en hilandofino.net, mi hogar en la red, donde vas a encontrar la academia, un conjunto de cursos y de planes para que lleves a cabo y aprendas a planificar tu entrenamiento y sea autónomo a la hora de confeccionar ese entrenamiento y nada, y no dependas de ningún entrenador ni de nadie. Yo estaré ahí para solucionarte dudas y ayudarte en ese proceso, acompañarte en ese proceso de autoentrenamiento. Bueno, vamos con este episodio. Estoy preparando un curso precisamente para la academia sobre zonas de entrenamiento y ese tipo de cosas y bueno, pues estoy leyendo algo de información al respecto para, pues, un poco para formarme yo y para hablar en consecuencia, ¿no? y con propiedad dentro del curso. Y bueno, he topado con un artículo, os dejaré el artículo en las notas de este programa, en la página web, como siempre. El artículo es de la página Endurance Group y nada, y habla sobre el máximo estado del lactato estable. La verdad que este término es un término que genera bastante confusión porque se confunde bastante con el VT2, con el umbral funcional, con el segundo umbral y con ese hito fisiológico. Bueno, antes de nada me gustaría pues definirlo y he cogido del propio artículo una definición de un autor de Beneke de 1995 que lo define de la siguiente forma: es la máxima intensidad de ejercicio desarrollada en un test de carga constante de 30 minutos, donde no existe una diferencia superior a 1 milimol de lactato en sangre entre los valores obtenidos entre los minutos 10 y 30, es decir, en el minuto 10 se tienen que obtener los mismos valores de lactato que en el minuto 30. Bueno, lejos de ceñirnos básicamente a esta definición, porque tampoco creo que, de hecho es del 95, con lo cual seguro que está un poco obsoleta, y un milimol, luego en el propio artículo pone de manifiesto que no es un milimol de lactato en sangre, sino que es muy individual y puede ser más. Entonces, yo me quedaría esta definición con que el lactato debe de ser estable, ¿vale? En el tiempo que sea, es decir, si hacemos 30 minutos, si hacemos 40, si hacemos 50, el lactato debe de estar estable. En umbral anaeróbico, el punto a partir del cual ese lactato empieza a dispararse, ¿vale? Se establece de normal en 4 milimoles de lactato en sangre para definirlo, ¿vale? Pero bueno, luego también se sabe que eso es bastante individual. Hay gente que a partir de los 3 pues se empieza a disparar y gente que a partir de los 5, ¿vale? Lo que pasa es que de forma teórica pues se establece en esos 4 milimoles de lactato en sangre, el umbral anaeróbico, ¿vale? Y el máximo estado de lactato estable estaría por debajo. Bueno, a la pregunta sobre si es lo mismo máximo lactato en estado estable que umbral anaeróbico, umbral láctico, que para el caso es lo mismo que el anterior, umbral ventilatorio, potencia crítica, velocidad crítica y ese tipo de cosas, pues realmente no es lo mismo. Debemos de diferenciarlo de todos esos conceptos que os he comentado anteriormente. En función de la metodología que utilicemos para calcular ese umbral anaeróbico, pues tendremos el umbral de lactato, si lo hacemos con una metodología láctica, ¿no? Midiendo el lactato, o si usamos, mejor dicho, una metodología ventilatoria, es decir, con análisis de gases, pues tendremos el VT2, el punto de compensación respiratoria y ese tipo de nomenclatura. Que para el caso, al final, a efectos prácticos nuestros, pues va a ser lo mismo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que el máximo estado del lactato estable. Este se situaría entre el VT1 y el VT2, es decir, ligeramente por debajo de ese VT2. Y más cerca del VT2 que del VT1, ¿vale? Más o menos para que nos hagamos una idea, si tenéis la escala de intensidad vuestra dentro de vuestra cabeza, pues para que os hagáis una idea de dónde puede estar situado aproximadamente. ¿Cuál es el tiempo límite a esa intensidad? Bueno, ya en un episodio, no recuerdo el número, voy a mirar en un momentillo, si me permitís, para decirlo con propiedad. De todas formas, lo dejaré en las notas del programa.
Tiempos límite, bueno, a lo mejor no he hablado de ello. Yo creía que había hablado de los tiempos límite en un episodio, pero estoy buscando en el listado y no encuentro ninguno. Quizá no hablé de ello. Bueno, pues lo comento ahora. Los tiempos límite serían pues, el máximo tiempo que podemos sostener a una determinada intensidad. Por ejemplo, el tiempo límite en 5 minutos el tiempo límite en 5 minutos son 5 minutos, qué tontería. El tiempo límite a consumo máximo de oxígeno pues estará entre los 5 y los 7 minutos, depende de la persona. Habrá gente que llegue a 8 minutos y gente que a lo mejor se quede en 4. Pero cada persona tiene un tiempo límite, es decir, un tiempo a la máxima intensidad en consumo máximo de oxígeno. Igual que nuestro tiempo límite a VT2, VT1, es decir, cada intensidad tiene su tiempo límite. Bueno, pues el tiempo límite al máximo estado del lactato estable se sabe que tiene mucha variabilidad entre deportistas, es decir, no hay un tiempo que se puede definir como exacto para todas las personas, por así decirlo. Va a oscilar entre pues 50 60 minutos en algunos deportistas y otros deportistas con mucha más capacidad de sufrimiento y más capacidad evolutiva pues va a estar por encima de esos 60 minutos, en 70 80 minutos, pues ya va a depender también de la persona, ¿vale? Un estudio que menciona el artículo comparó a sujetos no entrenados el tiempo límite, si hay modificación en el tiempo límite tras 6 semanas de entrenamiento a intensidad de máximo estado del estado estable. Decir que las conclusiones fueron que mejoraron el consumo máximo de oxígeno, es decir, aeróbicamente mejoraron, pero no mejoró el tiempo límite a máximo estado del estado estable. La verdad que es un estudio curioso. Eran sujetos no entrenados, con lo cual con 6 semanas pues quizá para mejorar el tiempo límite hay que sufrir, ¿no? Al final, mejorar un tiempo límite en cualquier intensidad, pues hay que padecer mucho y que quizás sujetos no entrenados con 6 semanas de entrenamiento pues no estén preparados psicológicamente para aguantar esas cargas, ¿vale? Porque realmente sabemos, y esto ya se sale un poco de estos temas, que dos personas que tengan las mismas características fisiológicas sobre el papel, luego una puede aguantar más que otra a una intensidad, ¿no? Y esto es porque realmente psicológicamente hay factores que están interviniendo que nos hacen aguantar mejor el esfuerzo. Cosas súper interesantes que me gustaría ir tocando poco a poco más. Ayudas ergogénicas que mejoran ese tiempo límite. Pues bueno, en el propio artículo se menciona que la cafeína, incluso en un estudio, indica que mejoró un 22% el tiempo límite a máximo estado del lactato estable en 8 varones activos. Bueno, son 8 personas solo las del estudio, realmente es muy poca muestra, pero bueno, un 22% la verdad que es una barbaridad, lo veo exagerado. Quizá en deportistas más entrenados no sea tan exagerado porque bueno, sabemos que realmente conforme nos vamos acercando a nuestros máximos fisiológicos, bueno, pues ya, máximos fisiológicos no, conforme nos vamos acercando a nuestros máximos fisiológicos sí, pero a base de entrenar, es decir, no una persona no entrenada que llegue a su máximo fisiológico, sino una persona muy entrenada que llegue a su máximo tope, pues al final las mejoras son menores, ¿no? Y bueno, por ir concluyendo este episodio, que quiero hacerlo cortito por compensar el de ayer, el máximo estado del lactato estable debemos de saber que es una intensidad inferior a ese umbral anaeróbico, no mucho menor, pero sí algo inferior, que se sitúa cerca de ese VT2. Más cosas. Parece ser que para alargar el tiempo límite a esa intensidad depende muy mucho de factores psicológicos y de disponibilidad de glucógeno muscular porque se va agotando y no tanto de factores fisiológicos, porque se ha visto en diferentes investigaciones que esos marcadores intramusculares, por así decirlo, se mantienen estables. Lo que no se mantiene estable es el glucógeno muscular que se va agotando y puede ser uno de los grandes detonantes de la fatiga, ¿no? A esta intensidad me refiero. Y luego, por otro lado, esto ya lo he sacado yo de mi propia cosecha. Si entrenamos polarizado, ya sabéis que vamos a tocar esta zona muy poco, porque el entrenamiento polarizado al final toca zonas extremas, zonas por encima del umbral y zonas por debajo del primer umbral, es decir, zonas suaves y zonas fuertes. Pero esta zona de máximo estado del lactato estable, que es una zona, podríamos definirla como ritmo medio, pues se tocaría muy poco y es una zona que es muy usada en media y larga distancia. De hecho, yo diría que es la zona que más buscamos mejorar, independientemente de que lo mejoremos con unas vías o con otras, es decir, independientemente de que utilicemos el entrenamiento polarizado para mejorar esta zona media, ¿vale? Yo no estoy hablando aquí de
de uso de esas intensidades, sino de que el objetivo en media distancia sería y en larga distancia sería ir muy rápido sin llegar a acumular fatiga, y eso se consigue mejorando ese estado, ese máximo estado del lactato estable, ¿no? Y bueno, ese debería ser uno de nuestros objetivos de entrenamiento, independientemente de que lo consigamos a través de, como digo, de una vía o de otra. Y bueno, esto es todo lo que quería comentaros en este episodio, os dejo por hoy. Si estáis esperando el episodio de Tirando y otras drogas, son las 9 de la mañana aproximadamente. Hoy deciros que va a salir un poquitín más tarde, lo tendré disponible a media mañana, porque, en fin, por problemas de tiempo y de organización, lo vamos a grabar un poquito más tarde. Nada, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras suscripciones y por vuestras valoraciones y por todo en general. Nos vemos mañana. Hasta mañana, amigos. Adiós.